Este video trata sobre la Guerra Sucia. La Guerra Sucia significa un conjunto de medidas de represión militar y política encaminadas a disolver los movimientos de oposición política y armada contra el Estado mexicano. Uno de los movimientos más importantes que dio inicio a la Guerra Sucia fue la matanza de Tlatelolco. De los estudiantes de la UNAM y del POLI, que se les salieron de control al presidente, porque en esos días iba a ser la Olimpiada. A nivel mundial, pues él no quería que México fuera a hacer protagonismo mal, ¿verdad? Que lo fue porque esa matanza de Tlatelolco, ahí murieron muchos estudiantes, entró la fuerza pública a la universidad, aún siendo autónoma. Ellos entraron y levantaban estudiantes, los mataron como quien mata a un perro. Y a continuación haremos una entrevista para saber el conocimiento de los civiles. ¿Sabe qué es el periodo conocido como Guerra Sucia en México? No. Es cuando había como mucha corrupción y, o sea, si hacías algo, te mataban. En el que el gobierno usaba la fuerza militar para aplacar todas las manifestaciones en su contra. Conocido. Fue un periodo donde el gobierno mataba a la gente que estaba en su contra. Finales de los 60, de los 70, con los halcones y todo eso. ¿Guerra Sucia? Ay, no lo recuerdo. He escuchado, pero no. ¿Es conocido como Guerra Sucia en México? No. No sé. El gobierno hizo que la población no se pudiera rebelar en contra de ellos. No. ¿Conoce o sabe quién fue Lucio Cabañas? Era un maestro. ¿Y Genaro Vázquez? No, no sé. Pues no, es gente que no está de acuerdo, que se levanta y hace una agrupación, pero pues contra el gobierno no se puede. Lucio Cabañas. No, ¿Y Genaro Vázquez? tampoco. No, Genaro Vázquez. tampoco. Él fue un guerrillero, él lo mató, a Lucio Cabañas lo mataron en la sierra de Guerrero, allá por Acapulco, Guerrero. Allá mataron a Lucio Cabañas. Él fue un accionista de... ¿A Genaro Vázquez? También, Genaro Vázquez también fue un revolucionario de izquierda, pues. Y un guerrillero de Chapaneca. ¿Y Genaro Vázquez? Genaro Vázquez. No, tampoco. No. No. ¿Qué sabe? Fueron guerrilleros de finales de los 60 y principios de los 70 que estaban en Guerrero. Lucio Cabañas, un guerrillero del sur de México. No. ¿Qué sabe o conoce de la Liga Comunista 23 de septiembre? No sé. Según yo, fue aquella que propagó contra el gobierno, diciendo que el comunismo es como la mejor forma. Y pues fue en Ayotzinapa, si mal no me equivoco. Sé que pensaban que el comunismo era mejor que el capitalismo. ¿Sabe quién fue Eugenio Garza? ¿Sabe quién fue Eugenio Garza Sada? Soy un empresario en el Nuevo León. ¿Lista el del 23 de septiembre? Un grupo de personas que se dedicaron al secuestro y se les consideró un grupo terrorista. Fue uno de los 30 movimientos del 68. ¿Sabe quién fue Eugenio Garza Sada? Fundó el TEC. ¿Y cómo murió? ¿Secuestrado? El fundador del TEC de Monterrey. ¿Sabe cómo murió? Sí, fue secuestrado y él le pidió a su familia que no pagaran un rescate. Sí, fue el fundador del Tecnológico de Monterrey. ¿Y sabe cómo murió? Lo secuestraron y no quiso pagar el rescate. Fue un gran empresario que veía a sus empleados, los veía como gente, no como empleados. Sé que hay muchas calles en su nombre. Sí, el que fundó el TEC. ¿Sabe cómo murió y por qué? Porque fue secuestrado. Del TEC y murió secuestrado. Fundador del TEC y lo secuestraron. Empresario de la ciudad de Monterrey,
fundador de cervecería y de muchas empresas, como ¿Sabe? Tec de Monterrey. ¿Sabe cómo murió y por qué? No. En su opinión, ¿cómo debe actuar el gobierno ante las manifestaciones o protestas de la sociedad civil? Debe de tomarlas en cuenta y hacer nuevas reformas. No pelear, o sea, simplemente arreglar las cosas verbalmente. Imparcial, escuchar. Yo creo que hay un marco de respeto, mientras la sociedad también no abuse de ese marco. Creo que es válido protestar siempre y cuando no abusen de ese derecho. Atender las inquietudes del pueblo. Opino que deberían de prestar más atención a las incomodidades de toda la sociedad. No, pues deberían de actuar con paz, no deberían de alterarse y no ir a la violencia. En mi opinión, yo creo que debe escucharlas en todo momento y saber lo que piensa el pueblo. Yo pienso que los tienen que escuchar en vez de que tengan que llegar a hacer una protesta. Que las manifestaciones son una manera de hacer que te escuchen, entonces el gobierno lo que debería de hacer es escuchar las demandas que se hacen, analizarlas y proponer soluciones a las demandas. Sí, porque hay veces que la gente no sabe actuar de manera correcta y se desfasa de lo que es. Debe haber tolerancia para permitir que la gente se manifieste, exprese su pensamiento, pero también deben de estar claras las reglas y los límites de que se permite una manifestación. El ejército debe participar en el control del gobierno sobre las protestas o manifestaciones de la sociedad civil. Deben de participar, pero como poniendo orden, no dañando a la gente. No mientras que estas sean pacíficas. Yo creo que si la gente se manifiesta de manera fuera de ley, pues tiene que haber una autoridad que regule. No, porque los tienen que escuchar desde antes. No, yo pienso que, o sea, el gobierno es capaz de solo poder escuchar todas las protestas. No tienen por qué intervenir, porque ellos están para salvaguardar a la nación, más no para agredir a la nación. No. ¿Por qué? Porque tiene que estar todo en paz. Debe de identificar las razones por las cuales qué es lo que están demandando y si es algo razonable, pues ver qué puede hacer para apoyarles y también buscar que no se salgan de control para que no afecte a los demás ciudadanos. Mi opinión, no debe de participar el ejército porque creo que la función del ejército es diferente con respecto a la seguridad civil de la población. Pues depende de cómo se pongan las cosas. Gracias. Gracias a las entrevistas que realizamos a diferentes personas, el equipo concluyó en que no la mayoría de los mexicanos conoce bien el término de la guerra sucia. Sin embargo, sabemos que en cuanto a las manifestaciones, todos tienen casi el mismo tipo de conclusión sobre ellas. La mayoría de los entrevistados concluyeron en que las manifestaciones no deberían de ser interrumpidas por el ejército y que todo individuo debería de tener la libertad de expresarse. Sin embargo, no sabían bien que trataba sobre la guerra sucia y que durante la guerra sucia esto no se podía realizar sin la supervisión del ejército y que a veces tomaban medidas muy extremas.